mientras usted abre su Biblia, una vez más en la Epístola a los Romanos. Vamos a seguir con esta preciosa epístola. Ya llevamos varias semanas meditando y podríamos estar varios meses y semestres, aún años. Creo que era el doctor Martin Lloyd-Jones y el mismo Charles Spurgeon que se jactaba, más que jactarse, quien podía desarrollar incluso 5 o 10 sermones sobre un mismo verso bíblico. Era impresionante la forma en que el doctor John Stott, en una de las últimas conferencias que él celebró en torno a la idea de la evangelización global, me comentan los asistentes de que él pasó 3 noches meditando sobre un pequeño verso bíblico consagrado en Romanos 12. Así que, de alguna forma, esto es una cantera infinita de sabiduría. La palabra de Dios, a diferencia del Popol Vuh, de 100 años de soledad, de la ciudad de los perros, el túnel, la fenomenología del espíritu, la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, son libros muertos. Este es un libro que tiene vida. Este es un libro que habla diariamente, porque el que lo inspiró es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues llevamos ya varias semanas meditando en el capítulo, en estos maravillosos pasajes de la Epístola a los Romanos, y hoy les invito a que abramos en el capítulo 12, y esto por una razón. Estaremos trabajando, hemos hecho un paréntesis, porque ahora los capítulos 9, 10 y 11 están consagrados a darle de alguna forma expresión o explicitación ya concreta en la exposición bíblica a algunos de los conceptos más sublimes que hemos meditado, sobre todo en el capítulo 8. El capítulo 8 del libro de los Romanos es un libro que, o más bien un capítulo, con una profunda carga teológica. Quizás uno de los capítulos más teológicos de la Biblia, por decir algunas cosas para que ustedes puedan entender lo que yo trato de comunicar. Si me acompaña al capítulo 8, verso 28 de Romanos, usted verá la complejidad de este pensamiento. Y Pablo nos está hablando de algo que para autores como Martin Lloyd-Jones, en su libro ¿Por qué lo permite Dios?, él dice que esta es la respuesta concluyente y definitiva al problema del sufrimiento. Romanos 8, 28 es la interpretación teológica de la historia, es la interpretación bíblica de la historia y nos permite interpretar gran parte de las realidades que no tienen sentido para la experiencia del hombre. Lo que Dios está diciendo aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a sus propósitos son llamados. Saben que algunas de las expresiones empleadas para la redacción de esta afirmación hoy han sido empleadas por gran parte de los paradigmas de la investigación contemporánea. Cuando ustedes exploran, por ejemplo, en los criterios holísticos de la investigación postestructuralista, ustedes pueden ver que en la mayor parte de estos planteamientos, la idea de la sinergia como la forma en la que los sistemas encuentran armonicidad, sistematicidad, y un sistema es más allá que un agregado de elementos, como lo vería, por ejemplo, las posturas pragmáticas del pensamiento anglosajón, que pensaban que un sistema era el agregado de un conjunto de elementos que no tenían sistema entre sí. Las visiones contemporáneas entienden que los sistemas son mucho más complejos que un conjunto de elementos y que la interacción entre ellos generan lo que se conoce como una sinergia, la forma en la que los diversos elementos que integran la plenitud del conjunto, del dominio de los elementos, tienen interacción, ¿verdad?, dinámica entre ellos. A ese fenómeno de interacción dinámica entre los elementos de un sistema lo conocemos como sinergia. Y por eso vemos que un conjunto de personas es mucho más que un grupo de personas. Un solo elemento de ese conjunto puede modificar toda la estructura del conjunto. ¿Qué nos está diciendo Pablo al emplear esa expresión, sinergia, adelantando a 2 milenios de investigación metodológica? Pablo está diciendo que la complejidad del universo entero y de las circunstancias que involucran la historia, todas, absolutamente todas, de forma sinérgica, sistémica y organizada, están contribuyendo a los propósitos del amor de nuestro Dios en nuestras vidas. Por ahí anda un meme, o más que un meme, un pensamiento de mucha divulgación en las redes sociales, que viene inspirado, por supuesto, en estos teóricos de la autoayuda. El universo entero conspira a favor tuyo. ¿No lo han visto? El universo está conspirando a favor de tu felicidad.
Pues yo tengo una dificultad teológica con esa afirmación. Para alguna gente el universo no está conspirando para bien. Y es más, no es el universo. El problema es que en nuestra superficial visión, el bienestar temporal no es el mejor criterio para evaluar si estamos bien ante Dios. Y pueden haber criminales que viven de manera muy ostentosa y muy bien, y que alguien podría decir que el universo está conspirando para hacerlo feliz. Porque después de todo lo único que le hace falta es, como dicen en los llanos, chiqui chiqui para rascarse, ¿verdad? Y alguien podría decir que bien le ha ido. Bíblicamente eso no es verdad. El universo y las realidades del mundo conspiran para el bien de aquellos, es para aquellos que aman a Dios. Los que aman a Dios, todo de forma sinérgica sí está trabajando para el bien de aquellos que en Él esperan. Pero para aquellos que no aman a Dios hay otra esperanza, muy triste. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que entonces la información bíblica es muy distinta. El universo está de alguna forma conspirando para hacer evidente tu juicio. En el caso del inicuo pecador, fíjense que es tremendo y lamentable, ¿no? Pero entonces esta expresión sinergia viene a contrastar abiertamente con nuestras visiones ingenuas de la interpretación de la historia. Uno de los aspectos y de los temas más fascinantes de la investigación filosófica, particularmente para mí, es la investigación de la historia. La historia para mí, como filósofo y como pensador, es una auténtica cantera donde yo todo el tiempo estoy sacando elementos para la reflexión. La reflexión es como la masa, ¿verdad?, del panadero, que me sirve de masa para yo darle forma y desde allí emprender investigaciones. La interpretación de cómo funciona la historia es interesantísima. La historia traduce un proyecto lineal, la historia traduce un proyecto cíclico, todo se repite, como diría Salomón, nada nuevo hay debajo del sol, o si hay cosas nuevas debajo del sol. La historia tiene un proyecto de propósito, de sentido, de designio, de racionalidad. Después de todo, detrás de la complejidad de las circunstancias y de los sucesos poco racionales, ¿no? Porque cuando vemos la historia, lejos de traducir aspectos racionales, está llena de elementos irracionales, que son un auténtico desafío para su interpretación. Esto era lo que llevaba a Salomón a la misma reflexión. No te extrañes cuando veas la iniquidad gobernar, y tienes que recordar que sobre ese poderoso hay otro más allá que está gobernando. Y no deja de ser un material interesante para aquellos que tienen sensibilidad social el tema de la injusticia, el tema de la administración de la historia. Pablo está dando aquí con el clavo y está diciendo el universo entero, Dios mismo y todas las circunstancias que involucran la experiencia del hombre están todas orientadas de forma sinérgica a traducirse en bendición para los creyentes. No está diciendo que las cárceles de Pablo eran buenas, no está diciendo que los apedreamientos de Pablo en Listra fueron buenos, no está diciendo que su naufragio era bueno y era lo que de alguna forma usted debe esperar. Está diciendo que hasta eso, que es incomprensible, sobreabundó en bendición. Por ejemplo, para que usted vea lo teológica de esta postura, y es lo que quiero exponer para que usted distinga en el capítulo 12. Lo interesante de este planteamiento es que me está invitando a entender mi fe más allá de los sentimientos y de las afecciones, me está enseñando a vivir mi fe desde una perspectiva de las convicciones. Desde las convicciones, porque si yo fundamento mi fe desde el sentimiento, cuando me deprimo, me voy a meter en problemas de fe también. Porque quizás el mejor amigo de algunos de ustedes son sus sentimientos, pero cuando usted afronta momentos de dificultad y de depresión, su peor enemigo son sus propios sentimientos. Y usted va a dejar de pensar racionalmente y va a empezar a pensar afectiva y emocionalmente. Y lo que viene de alguna forma es que Pablo viene a decir algo, oye, extraordinariamente interesante. Con esto quiero decirte de que de forma sinérgica, y miren la expresión, esa palabrota que emplea Pablo, ahora nos viene a hablar de otras palabras muy complejas como predestinación, este concepto al que mucha gente le ha sacado el cuerpo porque es un problema muy serio,
que ha puesto en debate a las mejores escuelas del pensamiento teológico, los arminianos y los calvinistas. ¿La salvación se pierde o la salvación no se pierde? ¿Somos elegidos antes de la fundación del mundo o somos elegidos cuando nosotros hemos decidido deliberadamente conocer de Dios? ¿Yo soy libre o la soberanía de Dios gobierna de alguna forma mis circunstancias? ¿O soy yo autónomo moralmente para tomar elecciones autónomas y libres? ¿Tengo dignidad o sencillamente yo formo parte solamente como un elemento inadvertido de un complejo entramado de realidades eternales de las que yo no tengo ningún tipo de deliberación? Estos problemas han sido un problema de nunca acabar para la iglesia, pero yo he concluido con mis estudiantes de teología, con las personas con las que yo he compartido estas reflexiones, yo he llegado a una conclusión. La conclusión a la que he llegado en este caso es que este es un tema que ya traduce un misterio en la fe. Algo sí queda claro en la Biblia: Dios es soberano y el hombre es responsable. Esas dos realidades no las podemos negar en la literatura bíblica. Usted es responsable de sus acciones y usted tendrá que rendir cuenta ante Dios por lo que usted elige. Pero tampoco puedo negar la abrumadora y evidente afirmación de que Dios también gobierna soberanamente la historia. Y es tan soberano Dios que elige y predestina a algunos para salvación. Esta palabra no le gusta a alguna gente, pero la dice la Biblia. Mire lo que dice acá. Verso 29 del capítulo 8. Porque a los que antes conoció, esta precognición o este anticipado conocimiento, que es otro elemento de la naturaleza divina, la omnisciencia, dice que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y miren el verso 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Miren lo que está diciendo Dios, y me llama la atención que está empleando verbos, ¿verdad?, ya con un pasado perfecto de consumación. Es decir, desde la perspectiva eterna, estos verbos son conjugados en pasado. ¿Por qué? Porque ya Él para sus propósitos ya se cumplieron. Él no es que va a predestinar, Él ya predestinó. Él no es que va a elegir, Él ya eligió. Él no es que santificó, Él no es que santifica o santificará. Él ya santificó a los que antes conoció, a los que ya predestinó, a los que llamó, a los que ha santificado y tiene como agenda glorificarles. Y aquí dice que ya los glorificó. Porque para los propósitos del entendimiento divino ya yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué les parece? Esa es la perspectiva del trono. Yo tengo una perspectiva histórica. Cuando Dios se revela, me da la perspectiva del trono, la perspectiva del rey. Y yo estoy viendo entonces la vida. Por eso la fe es la revelación de la razón divina. Y esto es un concepto fascinante. Miren por qué yo quiero hacer énfasis en esto, en esta dimensión. Yo me cansé, y ustedes si me han escuchado ya yo los debo tener hasta fastidiados con este tema. Como yo me crié en un contexto en donde llegaban puertorriqueños, me acuerdo puertorriqueños a los que amamos con locura y pasión, porque cuánto queremos y debemos a la iglesia de Puerto Rico, a nuestro hermano queridísimo, hermano Gigi Ávila. Pero me acuerdo pues que nosotros cometimos exceso en los años 70 y en los años 80, donde me acuerdo que Gigi decía que la televisión era el cajón del diablo. Y yo me acuerdo que íbamos a las campañas evangelísticas a llevar los televisores, a caerle a machetazos y hachazos a los televisores, y reprenda el cajón del diablo, y le caían y tumbaban y joronaban los televisores y la gente se sentía liberada. Para nuestra sorpresa, una década después, Gigi funda una televisora. Y quedaron rascándose la cabeza mucha gente que votó los televisores, que eran un producto costoso para aquel momento. Los que acá tienen más de 40, 50 años recordarán que había casas donde se reunían a ver televisión porque nada más había un televisorcito en el barrio o un televisorcito en la urbanización, y abrían la puerta y se sentaba todo el mundo a ver el Reni de Tolina, o a ver El Zorro, o a ver de alguna manera esas cosas. No, aquí ninguno es del Chavo para acá, no. Todos son de los Teletubbies para acá. Bueno, lo cierto es que de alguna forma Gigi montó la televisora y esto puso en crisis la teología del sentimiento latinoamericana.
Y se nos dijo, no estudie, ya Cristo viene. ¿Para qué usted busca un trabajo fijo si ya Cristo viene? Y se generó una expectativa que es real de la inminencia de nuestro Señor, pero llegaron a conclusiones que no son bíblicas. La conclusión de que Cristo viene no es que usted se eche en una hamaca a esperar, ¿verdad?, que las cosas sucedan. La Biblia dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ha leído usted eso en la Biblia? Esa ética es muy rigurosa y fue la que formó el vigor económico de los pueblos del norte de Europa. Y fue lo que permitió que en los Estados Unidos el asistencialismo eclesial que prevaleció del Río Grande hacia abajo no estuviera presente en la experiencia eclesial norteamericana. Y como decía Ronald Reagan, la mejor ayuda social es darle trabajo a alguien. Yo lo comparto y creo que es una reflexión extraordinaria de la implicación ética del pensamiento bíblico. Ahora, miren por qué es tan importante pensar de manera bíblica, y para ese punto voy. En el capítulo 12 nos van a explicar por qué. ¿Por qué es tan importante tener una mente teológica? Y permítame promocionar la teología. Permítame promocionar lo que en los años 70 y 80 nos negaron a pensar. De que gran parte de las respuestas y las inquietudes más profundas que usted tiene, tienen una respuesta teológica. Y ha sido por el lamentable abandono de muchos de los creyentes del pensamiento cristiano que estamos montados en gran parte de nuestras agendas de delirio y de desafección y de desviación, no solamente doctrinal, sino también de desviación emocional de nuestra conducta. Miren, por ejemplo, esta afirmación, y esto es algo muy importante que usted lo tiene presente. Pablo nos está hablando acá de todo el programa divino, santifica, el Dios que elige, predestina y que posteriormente glorificará nuestros cuerpos. Aquí hay respuestas a las necesidades, pero viene a dar una respuesta y Pablo da en el clavo ante la necesidad fundamental del hombre. ¿Sabe usted cuál es la necesidad más entrañable de la conducta humana? Sentirse amado. Sentirse amado es la necesidad fundamental del hombre y el hombre va a agotar los recursos para satisfacer ese sentimiento, ¿verdad? Esa necesidad de sentirse amado. Entonces, alguien podría interpretar de no tener un pensamiento teológico y bíblico. Miren qué es lo que puede suceder, qué es lo que nos da trabajo a personas como a mí en la consejería bíblica y a Yarixa como psicólogo, y a Yarixa ya se fue. A los que tienen aquí trabajo en la conducta humana, les da trabajo esto. Este es el trabajo que da el no tener un pensamiento teológico. Cuando usted trata en esa necesidad de buscar afecto, usted lo invierte, por supuesto, en una persona. Y esa persona se puede llamar cónyuge, familia, novia, amigo, ¿verdad? Puede usted ponerle el nombre que sea. Si el fundamento de su vida afectiva y emocional es la pareja, usted corre un profundo riesgo. La pareja puede cambiar de opinión en cualquier momento. Y su necesidad de sentirse amado se ve fracturada también. Y usted puede poner incluso, bueno, no lo voy a poner en una mujer, porque de alguna forma en las visiones pesimistas del hombre, como la de Maquiavelo, como la de Thomas Hobbes, que decía que el hombre era lobo para el hombre en su libro El Leviatán, y la Biblia parece respaldar esa opinión, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una, desleales, hay veneno de aspides en sus lenguas, el hombre es malo. Parece que Paquita, la del barrio, tenía toda la razón cuando cantaba, rata de dos patas, no sé qué, inmunda, esa tenía la razón, ese es uno. Y alguien podría decir, no, yo no soy ese, pastor, no, es que no te conoces bien. Hay mucha maldad en el corazón no redimido. Y esa maldad la Biblia la denuncia y es una ingenuidad absoluta el que usted no la crea. Ahora, cuando usted invierte y dice a alguien, yo no voy a invertir en mi marido porque este me va a ser infiel, prefiero invertir en el hijo. Cuando el hijo fracasa, usted entra en crisis. Me abandonó, porque los hijos se conocen en la vejez, ¿sabe? Y termina pasando lo que dice un humorista venezolano, tenga bastante cobre cuando usted sea viejo. Porque cuando usted tiene cobre, los hijos se pelean por cambiarle los pañales. Pero cuando usted no tiene cobre, no, te toca a vos.
Pero cuando quieren que el viejo vea para quién le va a dejar el coroto, no, yo se lo limpio, yo voy para allá y yo lo limpio, yo soy que va a atender a papá y se van a poner así. Bueno, los hijos se conocen en la vejez. Ahí se sabe si el gas pela. Si usted está atento a los procesos donde sus viejos necesitan mayor atención. Miren que hay una ley en China que se está implementando y me parece maravillosa. China está haciendo cosas que Occidente no está haciendo. Y quizás el vaticinio de los grandes globalistas que afirman que los Estados Unidos van a dejar de ser potencia en el año 2030 se va a cumplir no solamente por la decadencia moral de los Estados Unidos, sino por la promoción. La principal iglesia cristiana del mundo la va a tener China dentro de una década. El crecimiento del evangelio en China es exponencial, maravilloso y fantástico. Es impresionante lo que está pasando con el evangelio en China. A pesar de ser perseguido, y quizás ese es el contexto más fecundo de la proclamación del evangelio, esa iglesia está creciendo. Y los chinos se oponen a la ideología de género, se oponen a las campañas, ¿verdad?, promovidas por la globalización, por el globalismo, perdón. Y además de eso están instituyendo una ley en donde si el hijo no visita a su padre, se va a meter en problemas con el Estado. Se está poniendo como ley, usted va a tener que visitar a su viejo y va a tener que velar y visitarlo, porque si no, ya le dimos estatus de ley a la idea de que usted tiene que velar por las nuevas generaciones. Eso es bíblico. Y yo celebro que así sea China, con un gobierno con el que tengo profundas distancias críticas por razones del ejercicio neototalitario con el que he interpretado las libertades civiles, pero no puedo estar más de acuerdo en este punto con ningún otro gobierno, como lo estoy con Putin, con algunas ideas también. Pero ¿qué significa esto? Miren esto. Usted invirtió en el hijo y se le muere su vida afectiva. Ya usted no va a tener entonces, me fastidié, no voy a ser feliz porque el hijo mío se olvidó mío, después de que sembré en él. Yo me he cansado de ver eso. Y usted le puede pasar. Entonces, cuando usted afronta la infidelidad de su pareja, oye, me dejó y yo invertí, y es tanto lo que yo invertí en él que mi sentido de dignidad, la identidad que yo tengo como persona, se la debo a la afirmación que él me brinde. Miren qué es lo que puede, y Walter Rizzo documenta esta experiencia de un hombre que la mujer le dijo, ya yo no te amo, ya yo tengo mi novio, ¿vale? Y el tipo le dijo, pero yo te amo. Y en Maracaibo dice, pegame cacho, pero no me dejéis. Si quieres me eres infiel, pero yo te amo y felices los tres. Y la tipa le dice, chico, tú eres un sinvergüenza. ¿No ves que ya me voy de luna de miel? Que quiero tener un hijo con ese hombre y nos vamos para Acapulco, chico. Nos vamos para Acapulco los dos. Y ya yo no te amo, haz los papeles para que nos divorciemos. El tipo, no, nos vamos para Acapulco los tres. Yo pago la mitad del viaje si tú quieres. Naguará. Ese hombre no tiene dignidad y eso puede dar razón de algunos de los maltratos sistemáticos que alguien sufre, porque de alguna manera, mis queridos hermanos, muchos están sufriendo por la necesidad de afirmación que ya la Biblia a usted le confiere. Fyodor Dostoyevsky, que fue un escritor excepcional, padre de la descripción densa en términos de la narrativa contemporánea, y junto a León Tolstoy, quizás el máximo esplendor de la narrativa rusa, él sufrió un episodio interesante en donde él fue puesto en el paredón para ser fusilado. Y después que fue puesto en el paredón y lo iban a matar, dispararon y todo, pero no lo quisieron matar. Eso es una suerte de tortura psicológica donde los que lo experimentan sufren un estadio de, en este caso, de estrés postraumático, que acompaña a la gente por el resto de su vida. La gente piensa que va a morir y le quedan segundos de vida, y después que disparan, la gente entra en un trauma tremendo, en un estrés y en una experiencia postraumática lesiva. Fyodor Dostoyevsky lidió toda su vida, y ustedes pueden ver eso en Crimen y Castigo, en Los Hermanos Karamazov, en gran parte de su redacción. Y ¿saben lo que está diciendo Dostoyevsky? Él dijo en una ocasión, el pensador y novelista ruso, yo necesito a Dios desesperadamente porque yo necesito a alguien que me ame eternamente. Y él está poniendo en palabras más o palabras menos lo que es la necesidad fundamental del corazón del hombre, sentirse amado.
Pero miren entonces lo que Dios dice: tu necesidad de afecto solamente te la puedo brindar yo. Solamente te la puedo brindar yo. ¿Por qué? Las mujeres crecen con un trauma infantil y los hombres también. Pero fíjense por qué uno de los fenómenos, yo me puse a estudiar y he estudiado todos estos días, me ha interesado muchísimo el fenómeno de la cultura popular. Francis Schaeffer, el filósofo cristiano, dice que esa gente está a un pie de gran parte de los avances y el arte es el que realmente le toma el pulso de primero a las grandes transiciones culturales. Y parece que Picasso, con su cubismo y gran parte del pensamiento abstraccionista, adelantó con creces el planteamiento de posguerra. Y Picasso pudo intuir de forma artística algo que luego el pensamiento francés y alemán intuyó unas 2 o 3 décadas después. Lo cierto es esto, que la cultura popular, usted se imagina, usted no ha visto los videos, por ejemplo, de los Beatles, donde las mujeres cuando empezaba John Lennon a cantar se desmayaban y entraban en estados de histeria y tiraban, muchachos, la ropa interior para arriba y se pegaban arriba de los carros. Una vez yo vi un espectáculo de eso con un predicador evangélico en Maracaibo en los años 90. Se volvieron locas las hermanitas. Hermano, esto pasó en mi iglesia en una ocasión que el pastor prestó el templo por un evento donde llegó un predicador que era el propio, bueno, era un galán el tipo, y se parecía a los de Miami Vice. Estaba vestido con un chaqueta que se la ponía remangadita, tenía un pelito crespo, muchacho, era un artista. Y el tipo caminaba hasta con elegancia en el púlpito, caminaba, muchacho, y cuando decía gloria a Dios, las hermanas no decían amén, sino ¡ah, muchacho! Y yo, ¿qué pasa aquí? Yo iba a una campaña evangelística y me acuerdo que los hermanos más papiados de la iglesia le hacían un cerco alrededor a él de seguridad. Y yo dije, ¿qué es esto? Se parece a los Beatles. Y me acuerdo, hermano, que lo tuvieron que llevar en peso casi, porque las hermanas lo estiraban para tocarlo. Y yo, ¿qué pasa aquí? Y no me lo van a creer, lo montaron en un carro. Y cuando se montó en un carro, la hermana se pegó detrás de él y se tiró encima de la capota, muchacho. Y cuando el carro cruzó, la hermana se ha caído. Y yo dije, pero ¿qué espectáculo es este, muchacho? ¿De dónde viene esa histeria? ¿Por qué esta necesidad de afirmación o esta necesidad casi compulsiva? Y uno explorando la cultura popular, uno encuentra una respuesta. Y hay una respuesta bíblica para eso. ¿Por qué se vuelven así? Ustedes han visto esos delirios y usted ve las canciones de, por ejemplo, Tom Jones. ¿Quién recuerda a Tom Jones? No, aquí nadie tiene, muchacho, no puede ser que nadie se acuerde de Tom Jones. Aquí el único viejo soy yo. Yo, de alguna manera, yo vivo metido, casi nada, pues. Aquí todos son de los Teletubbies para acá. Bueno, Tom Jones cantó una canción que hasta el día de hoy él la canta y todavía la gente, muchacho, vibra con esa. Se llamaba No es nada usual. Renio Tolina lo trajo para acá a Venezuela. Y él cantaba una canción: no es usual conseguirse con alguien como tú, no es usual amar a alguien como tú. No es una canción corta, pero con una carga afectiva muy bonita. Y allí Tom Jones explica por qué este fenómeno cultural, por qué con los Beatles lloraban, por qué sucedía esto. Porque la mujer encontraba un sentido de afirmación. La princesa que se negaron a ver en mí, él sí la afirma. Él está viendo en mí la princesa que en mí se negaron a afirmar y en creer que yo era. Ese valor de dignidad, esa cenicienta, esa mujer que se esconde detrás del dolor, esa princesa que se esconde al igual que la cenicienta detrás de mis lágrimas, de mi ropa sucia, de todo lo que yo estoy viviendo. Él sí ve algo más allá de lo que el mundo ve. Él está diciendo de que no es usual conseguirse con alguien como yo. Él está diciendo que yo tengo un valor que nadie me ha conferido y él sí ve en mí lo que otros no ven. Y bueno, ahí hay un sentido de afirmación y por eso se puede volver loca, muchacho. Cualquier persona deja hasta los hijos botados y eso explica algunos fenómenos, ¿no?, complejos de por qué esta necesidad de amor se puede traducir también en conductas disfuncionales. Porque usted tiene hambre y sed de amor, de sentirse amado. Y uno puede suplir esa necesidad o abrazando a Dalila, porque esa era la crisis de Sansón, o abrazando al Señor.
Y aquí está la respuesta divina. Dios dice, yo te doy ese amor que tú necesitas, tanto afectiva como espiritualmente, para tu estabilidad emocional. Afírmate en mí. Y miren lo que dice Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Y yo quiero enfatizar esa seguridad. ¿Usted está seguro que Dios lo ama a usted? ¿Usted se siente seguro del amor que usted recibe? ¿Hay seguridad en usted? Porque Pablo estaba seguro. Y quizás esta seguridad era la que daba razón de que un hombre que afrontaba naufragios, que escribió la epístola del gozo, hay anécdotas biográficas, como decía don Miguel de Unamuno, hay experiencias del pensamiento que solamente las pueden explicar las experiencias biográficas. Cuando usted explora la vida de esa persona puede entender por qué piensa así. Y usted se imagina a un hombre diciendo, regocijaos os digo, otra vez digo regocijaos. Y escribió esas palabras mojando la pluma en la sangre que salía de las cadenas atado en el cepo de Roma, en una de las cárceles en Filipos y en la misma Roma. Mojar de alguna forma la pluma con tu propia sangre que emanaba del maltrato que tú recibías del propio Estado. Y escribir con tu propia sangre, regocijaos os digo, otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué Pablo puede hacer eso y yo no? ¿Por qué Pablo puede con honestidad y transparencia decir que está regocijado? Porque Pablo estaba seguro del amor de Dios. Esta seguridad meridiana le brindó una fortaleza inexpugnable al carácter del apóstol. Y miren cómo él lo afirma diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, y por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A mí me gusta leer en paralelismo este conjunto de antinomias o de elementos paradójicos y de contraste: vida, muerte, tribulación, angustia, no importa. El capítulo 3 de Eclesiastés también me lo da. Nazco y muero, río y lloro. Lo que nos está tratando de traducir el autor sagrado es que no importa mi circunstancia, no importa la realidad que yo no puedo controlar, porque yo no puedo controlar la economía de mi país, yo no puedo controlar el clima de mi país, yo no pude elegir ni siquiera dónde yo nacer, yo no elegí mi apellido, ni elegí el color de mi piel, ni el color de los ojos, yo no elegí nada de eso, yo no elegí ni mi nombre. Y en un conjunto de variables que, como diría Ortega y Gasset, decía José Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mis circunstancias. Yo, además de mi realidad, soy un conjunto de circunstancias que no he podido controlar, que no he podido administrar. Pero a pesar de todas ellas, Pablo viene a decir, yo no pude controlar eso, pero el que lo controla todo me ha dado una seguridad de que es imposible de que yo me salga del abrazo de su amor. Y esa necesidad de Dostoyevsky por sentir que alguien le amara eternamente, la encontró el apóstol Pablo en el regazo de su Dios. Y este hombre puede decir, estoy seguro. Puede usted decir, estoy seguro. Este es el núcleo de nuestra salud emocional. El núcleo de nuestra salud emocional es esta seguridad. Si usted no está seguro del amor de Dios, usted va a tener problemas tarde o temprano. Y es un hecho acumulativo que puede aflorar de diversas formas. Lo cierto es que este teológico pasaje de la Biblia tiene respuesta para los más profundos quebrantos del corazón del hombre. ¿Puede verlo? La respuesta es teológica. La respuesta es bíblica. Más allá del yo siento, ¿verdad?, tan querido por nosotros, más allá del efluvio emocional que hoy se impone como criterio de nuestra fe, aquí tenemos ahora una seguridad
Y yo le voy a contar algo muy personal. Yo me crié en el Evangelio, yo no conozco una iglesia distinta a la iglesia donde me formé. Ahorita mis hermanos con los que yo me crié y la iglesia para mí es una familia gigantesca. Todos mis hermanos son mi familia y yo entendí la iglesia como una familia no extendida, mi auténtica familia eterna. Más allá del vínculo consanguíneo, el vínculo que me une a ustedes es un vínculo eterno. Estamos sellados por el mismo Espíritu y estamos lavados por la misma sangre del Cordero. A su nombre sea la gloria. Qué hermoso es ese sentido de identidad. Y saber que aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso tú sabes que Jehová te recogerá. Hay un Dios que no da la espalda. Pero yo en mi carrera ya larga, ya de mediana vida, ¿verdad?, que he tenido en el Evangelio, yo les tengo que confesar algo. En momentos de mi juventud, en momentos de mi vida personal, yo me quise zafar del amor divino. Y quise tomar rumbos muy distintos a los que Dios proponía. Pero ¿sabe qué es maravilloso? Ni mi mejor esfuerzo me apartó de su abrazo. Su abrazo fue tan fuerte que ni mi torpeza pudo distanciarme de su amor. Y puedo decir, como decía el salmista Asaf, era como una bestia delante de ti, con todo me tomaste de la mano derecha. Y hoy estoy en pie por la gracia de mi Dios. ¿Puede usted ver la seguridad gloriosa que nos implica entender el amor de Dios? Sentirse, no, tener la seguridad de su amor. ¿Sabe por qué se lo insisto? Porque a lo mejor usted puede hoy sentir que Dios no le ama. Pero yo no quiero llevar el debate a los sentimientos, porque no se trata de si tú sientes que Dios te ama, es que estés seguro de que Dios te ama. Y cuando tú te preguntas si Dios te ama, no tienes que preguntarte por lo que sientes, tienes que mirar a la cruz. La cruz es el ancla que te dice sí te amo. Y son brazos abiertos esperando por usted y por mí para encontrar redención y vida eterna. El capítulo 9, 10 y 11 lo he guardado y lo estoy macerando porque voy a meditar y estamos Edwin y yo, vamos a trabajar en algo bien interesante. Vamos a ver cómo el capítulo 9, 10 y 11 se viene a concretar la explicitación de estas verdades en la iglesia y en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es una de las mejores pruebas de estos principios. Y ustedes van a ver cómo una comunidad política, después de haber sido disgregada por la ocupación romana, por el emperador Tito en el año 70 de nuestra era, y luego por las ocupaciones posteriores romanas y las ocupaciones, las cruzadas y gran parte de la ocupación otomana que tuvo hasta el siglo XX, prácticamente la Primera Guerra Mundial, Inglaterra confiere prácticamente la propiedad a los Hers, en este caso de Palestina, nuevamente a la comunidad hebrea, después de 1800 años de desocupación y de exilio, volver a ser repatriado Israel a la tierra de Palestina, tal como lo anticipó el profeta. La historia de Israel es una historia fascinante. Y hace unos minutos estuve conversando con la embajadora de Israel en Venezuela, la doctora Nora Fischbach, que nos va a brindar asesoría en términos de orientación de agricultura, de cómo promover el cultivo. El hermano Iván, el tío Luis y la gente encargada acá del campo se debe sentir aludida ante esa gloriosa bendición. Venezuela no tiene vínculos diplomáticos con Israel, pero la doctora me dijo algo que resulta fascinante. Hoy Israel le exporta flores a Europa. Y como un desierto, miren, ustedes han ido para la Falcon Zulia y a ustedes les parece eso seco. Bueno, eso es un vergel al lado del desierto, ¿verdad?, de Judea y los alrededores del Mar Muerto. Eso es tan desierto, hermano. Ahí usted no ve a mundo. Aquí hay cardones. Ahí no hay absolutamente nada. Uno de los terrenos más hostiles del mundo. Y esa gente está exportando flores a Holanda, la tierra del tulipán. Pues ahí estamos encontrando una evidencia más de que estos principios se han logrado concretar a través de la historia y queremos documentar eso para que usted tenga una imagen, una perspectiva mucho más amplia de cómo estos principios se cumplen en el pueblo de Dios y por supuesto en su iglesia, esa iglesia que ha sido redimida a precio de sangre.
Y por eso he querido hacer este salto cuántico al capítulo 12, este capítulo que me gusta tanto, porque este capítulo para los predicadores nos permite hablar de cualquier cosa. En verdad es tan rico el manantial de verdades que consagra Romanos 12, 1 y 2, y las verdades consagradas en él, que podemos, bajo cualquier excusa, yo me imagino esto como un closet de muchas gavetas, donde meta la mano saco algo nuevo. Y es que para explorar el pensamiento cristiano, Romanos 12, 1 y 2 me da una respuesta fascinante. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vale la pena hacer unas consideraciones gramaticales de la configuración lexical de este párrafo, de estas afirmaciones. Así que puede ser traducido, y esta opinión de manera intuitiva yo la tenía, pero me la acaba de confirmar el doctor Evis Carballosa, comentarista de la Epístola a los Romanos y uno de los grandes exégetas de nuestra lengua castellana. Él decía que así que también podría ser traducido en lengua castellana como por lo tanto pues, y es como una cópula de consecuencia, como decir, por todo lo que ya yo les vengo explicando, ¿no les parece maravilloso saber que usted fue elegido antes de la fundación del mundo? Si usted tiene deseos de saber si le importa a alguien, ¿cuántos le gustaría importarle a alguien? No sean hipócritas, digan la verdad, claro que les importa. ¿Quién no va a querer? No, ni que me mire. No vas a querer que te mire. Claro que te importa que alguien te quiera. Y para alguien que tenga la necesidad afectiva de sentirse amado, aquí te va esta gema del pensamiento bíblico. Yo estoy tan enamorado de ti que antes de que tú nacieses ya yo pensaba en ti. Tú no habías nacido y ya yo te amaba. No estabas en el vientre de tu mamá y ya yo te pensaba. Te amé con amor eterno y la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Así que Dios me está amando desde antes de yo ser o entender. Y estas cosas abruman nuestro entendimiento y nos hacen ver este amor de Dios. Con razón Pablo dice, para que podáis por lo menos rajuñar o entender la altura, profundidad, longitud y anchura del amor de Dios que sobrepuja todo entendimiento. No hay manera de entenderlo. Y Pablo, después de hablar de Israel y del trato providencial de Dios para su preservación, después de decir, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, Pablo te invita, por todo esto, como conclusión lógica, yo te invito, por lo tanto, te ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es interesante, mis amados hermanos, y yo lloro de dolor al ver cómo la iglesia olvidó la importancia que la mente tiene en la espiritualidad cristiana. Que gran parte de nuestros grandes quebrantos y de nuestras mayores victorias se engendran en nuestra mente, en lo que pensamos. Permítame demostrarlo. Capítulo 23 del libro de Proverbios. Proverbios 23:7 nos lo explica de la siguiente manera. La pregunta metodológica es esta: ¿en qué estás pensando? Saben que yo, a pesar de que he predicado mucho de esto, tomé conciencia de esto hace muy poco. He tomado conciencia del consumo de mis ideas y, por supuesto, un filósofo, el material de su reflexión es el pensamiento. Hay que hacer hasta dieta a la manera en la que uno piensa. Hay cosas en las que no se deben pensar. Hay cosas en las que uno tiene que estar en una actividad crítica permanentemente, es decir, examinándose a usted mismo, si está en la fe, y decir, ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde viene esta idea? Y algunas ideas que uno las metaboliza y está como los rumiantes masticándolas, ¿no? Y ustedes saben que los rumiantes se lo tragan, pasa a un estómago y pasa y se devuelve a otro y la vuelven y lo vuelven a masticar. ¿Qué hace esto en mi mente? Podría alguien pensar. Algunos temores, por ejemplo.
algunos temores de que muera algún familiar. ¿Por qué tengo ese temor? ¿De perder a un ser querido? ¿De dónde viene esa idea que atormenta y que pareciera que es un dardo de fuego, que está como una mina o una bomba de tiempo esperando para detonar otras realidades más complejas en tu vida espiritual? Algunos temores que son lo opuesto a la fe, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y el que teme, dice la Escritura, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí le doy un ejemplo. Pero miren lo que dice Salomón en el capítulo 23, verso 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá. Pero lo que me interesa es esa afirmación, que adelantó a 3000 años de investigación psicológica. Lo que hoy los teóricos cognitivistas afirman, que el pensamiento es el que determina la conducta. Son tus ideas y convicciones las que determinan tu conducta. Así que al igual que una computadora, hay un software que responde a programaciones. Usted también es programado en su conducta por un conjunto de principios que usted creyó. Y miren, cuando uno explora la depresión, por ejemplo, que puede tener dos orígenes. Un origen fisiológico, donde algunos neurotransmisores se ven de alguna forma fisiológicamente comprometidos y no hay el fenómeno de neurotransmisión, el fenómeno del bienestar, de la felicidad. En gran parte tiene un fundamento hormonal, ¿verdad? Y neurotransmisor, y a través de neurotransmisores que dan razón de ellos. La serotonina, por ejemplo, ¿verdad? Y un conjunto de hormonas y de neurotransmisores que configuran la complejidad emocional del hombre. Bueno, hay algunos medicamentos, hay algunos trastornos hormonales que pueden comprometer tu sentido de bienestar. Y alguna gente se puede sentir deprimida por razones orgánicas. Pero hay otro tipo de depresión, que es la mayoría, que es por fenómenos perceptivos, por lo que la gente está creyendo, por lo que la gente se persuadió. Y hay ideas que cuando usted explora y hace un análisis cognitivo de la conducta, usted explora qué ideas están integrándose en la mente y usted llega indefectiblemente a este punto. Está creyendo algo que es mentira. Y esa mentira, después que tú la integras, no hay manera de sacarla de la mente, en algunos casos. Y te creíste, miren, una vez estuvimos atendiendo un caso que ya yo no podía. Ya me fastidiaba atender el caso, si le soy honesto. Porque le decía lo mismo, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y cuando llegaba el otro día no había hecho eso. Y me decía, pastor, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto y esto. No lo hizo. Y al otro día me preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto y esto, chico. Y al otro día no lo hizo tampoco. Y me preguntaba otra vez, ¿qué tengo que hacer? Y yo, chico, ya te voy a poner a hablar para que ver si es que alguien te lo puede decir diferente. Y puse al gordo. Y me lo llevé para que el gordo. Gordo, échale pierna ahí porque ya yo no puedo. Y me quedé yo, me fui, vine, me quedé recostado al asiento, me quedé dormido y me desperté. Y cuando veo el gordo todavía fajado con el tipo, y dice el gordo, ¿y qué tengo que hacer? Le pregunta, esto y esto. Y el gordo estaba también bravo. Isaías estaba molesto y me dice, no le encuentro orilla, porque ya le dije todo. Y hablé como 2 horas y dijo, me captó. Y cuando terminé de hablar es como si no me hubiera escuchado y me dijo, ¿y qué tengo que hacer? Estaba en una parálisis. Hay gente que usted no le puede sacar de la cabeza, mujeres preciosas, que usted no le va a poder sacar de la cabeza que son feas. Y usted dice, ¿por qué piensa eso? Se le metió en la cabeza que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque alguien de mucha influencia quizás le dijo eso. Hay razones en su infancia. Ustedes saben que las mujeres aprenden a ser mujeres con los padres, ¿no? Y los hombres con las madres, generalmente. Es la madre generalmente, y por eso, cuidado, porque muy poca gente yo he conocido más machista que una mujer cuando tiene un varón. Y se le olvida que es cristiano también, ¿sabes? Cuidado que mi torito está suelto, recojan sus vaquitas, porque mi torito está suelto. Y yo no respondo, él es varón. Él tiene que ser varón, tiene que hacer lo que te le corresponde. Y en ese aspecto no son cristianos, ¿verdad? El machismo ahí es el criterio de la formación.
Lo cierto es que, mis amados hermanos, cuál es tu pensamiento en tu corazón, así eres tú. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y por eso Pablo enfatiza, por su preocupación pastoral, vamos a tener que ver qué estamos pensando, cuál es nuestra meditación. Y Pablo dice algo: no os conforméis a este siglo. La expresión conforméis y la expresión que se utiliza para la redacción de esta idea es esquematizo y tiene que ver con forma exterior. De ahí viene la expresión en lengua castellana esquema. Claro que es una forma, pero es una forma exterior. Y Pablo está diciendo que el molde de tu conducta no sean los valores de este mundo. Él está tomando una imagen. ¿Cuál es la forma del agua? La de su recipiente. ¿Cuál es la forma de cualquier fluido en su condición líquida? La del continente que lo recibe. Pues la forma de mi sopa es la forma de mi taza. La forma de mi vaso de agua es el del vaso que la contiene. La forma de la conducta social es el recipiente de los valores en el que hemos modelado nuestra conducta. Y Pablo está diciendo que el mundo no sea el molde de tu conducta exterior. Y vuelvo al tema de la cultura popular, porque Pablo está aquí desafiando y está diciendo de manera contracultural: mira, tú no puedes pensar como la mayoría de la gente, ¿vale? No puedes seguir pensando y meditando de la misma manera. Yo tengo una campaña contra Bad Bunny. Estamos en guerra desde acá, desde este púlpito, contra esa basura. Fíjense, no puedo ni siquiera repetir lo que las canciones dicen. Aquí no lo puedo repetir. Yo estaba conversando con un amigo que yo le dije: mira, yo estoy muy atento a tu proceso, porque como pinta Sofía, va a ser muy bonita y yo me voy a meter en problemas dentro de muy poco tiempo. ¿Cómo te va con el noviecito de Sofía? Él tiene otra Sofía. Y me dice: bueno, no, supieras que todo va bien. Y yo le dije: ¿estás seguro? Y peló los ojos y entró en trance en modo loco, como que le moví un botón. Bueno, viéndolo bien, si te soy honesto, hay que hablar es con el animal, no con la hija. Hay que hablar con el animal directamente, cara a cara. Ah, ¿ya hablaste con él? Sí, sí. Ya hablé directamente con... Hay que verle la cara para que sepa que aquí hay respeto. ¿Y qué le dijiste? Bueno, yo le dije: mira, campeón, séntate aquí. Esta niña es la niña de mis ojos. ¿Sabes lo que es la niña de los ojos, no? Vamos a abrirte en la Biblia. Y le busqué en Isaías. Esta es la niña de los ojos, lo que es Israel para Dios. Eso es lo que es la hija mía para mí. Para que te quede claro. Porque a lo mejor para vos, niña de los ojos, no significa nada. Para mí significa mucho. Y si vos te metes con ella, vos te acordás de Antonito Melián y de los pleitos que estuvieron entre estos tipos. Yo me voy a matar con vos, yo me voy a matar con toda tu familia si te metes con ella. Y entró en modo loco, muchacho, en delirio. Y me dice: ya yo hablé con el animal y les puse la cosa así como tiene que ser. Él estaba echando broma, pero de alguna manera nos está dejando ver cómo estas realidades, mis amados hermanos, usted como padre, ¿cómo se sentiría si en la mensajería de texto de su hija le llega la letra de la canción de Bad Bunny? Si usted le quita la sonoridad, usted está ante un evento pornográfico. Está ante un acosador sexual. Si usted le quita la sonoridad, lo que él promueve puede convertir en asesino a cualquier padre. Y de alguna manera, qué diferente, ¿no?, a la canción de Tom Jones. Qué diferente cuando usted explora después, por ejemplo, canciones. Me decía un hermano: se te olvidó nombrar a Leonardo Fabio. Ese sí era un tremendo romántico, me dice un hermano temprano. Y se te olvidó, no se me olvidó. Este tipo, si no se muere, deja limpio a José Luis Rodríguez, a José José, no hubieran comido. Y Julio Iglesias, esos no estuvieran cantando en restaurantes. Si Nino Bravo, si no se muere, eso lo hubiera dejado limpios a todos. Es un chorrerón de voz, muchacho, un talentazo. Se murió en el año 73. Usted escuchaba lo que él le decía a una dama. Oye, era de esperar que la dama se enamorara. ¿A usted no le preocupa que a su hija hoy la música que de alguna forma con la que están enamorando a su hija, que no la están enamorando, la están seduciendo, que es muy diferente? Es como decía Alí Primera en una de sus canciones, que en vez de darles caricias, lo que hacen es manosearla.
Esa es la actitud del político corrupto, que en lugar de acariciar a su nación, la manosea con morbo. ¿No le inquieta a usted que le están diciendo de manera solapada cuál debe ser la experiencia sexual que ella vive? Pablo está preguntándose cómo rayos podemos ser cristianos y permitir que este molde cultural se convierta en modelo de nuestra conducta. Así lo premien, así se encuentre encumbrado porque me acaban de decir que le van a dar el Grammy y que se va a ganar el Grammy y que él se considera mejor que Freddie Mercury, que Michael Jackson. La verdad es que hay un síndrome en psicología que dice que mientras menos conocimiento usted tiene, más arrogancia usted genera. Este síndrome, ¿verdad? Que de alguna manera fue explorado por 2 psiquiatras norteamericanos, decía que la gente cuando conoce un poquito de algo, puede tener una autopercepción desmedida de sus capacidades. Cuando la gente sabe mucho, tiene desconfianza de sí mismo. Y mientras más conocimiento tiene alguien, más desconfianza puede tener, porque sabe que hay variables que él no controla. Y esto usted lo puede ver en la conducta académica y la puede ver en la conducta profesional. La gente engreída, de alguna manera, desconoce muchas cosas. Y esa visión hipertrofiada de su auto y esa autoconfianza desmedida, que puede interpretarse aún como soberbia, es una necedad absoluta. Bueno, él cree que está encumbrado en la cima de la cultura como el Junior, ¿verdad? Él cree que Cristóbal Colón le puede enviar un saludo por la radio, a Cristóbal que nos escucha por la radio en este momento. Francisco de Miranda, un saludo a Francisco de Miranda que nos escucha por las ondas persianas. Algunos interpretan la cultura así, pero Pablo nos está diciendo: no te conformes a este siglo, transfórmate en la renovación de tu entendimiento. Y si usted me permite una paráfrasis de esto, está diciendo Pablo: tú no puedes entender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta porque no te has renovado en tu mente. Permítame explicarle esto un poquito mejor. ¿Saben que en nuestra cultura, por ejemplo, la visión pesimista que se tiene del cuerpo, nosotros se la debemos, entre otras cosas, al catolicismo romano? Y usted se preguntará por qué el catolicismo romano tenía dentro de sus aparatos de confesionarios, dentro de su manual de confesión, decían algunos manuales que si una mujer iba a confesarse, por ejemplo, de que había tenido intimidad con su marido y la mujer había experimentado alguna forma de placer, ella tenía que pagar algunas penitencias. Imagínense, la mujer iba a confesarse porque había tenido intimidad con su esposo, no con un amante, no estaba en fornicación o en adulterio, estaba con su legítima pareja. Y después dice el confesor y le pregunta, generalmente era un español, por supuesto, la mujer le decía: padre, he pecado, y habéis tenido placer, hija mía. Y la mujer le dice con recato y con decoro, le dice: sí, padre, he tenido placer. Pues rezaos algunos Padre Nuestro y Ave María. Y eso usted no estoy relajando e inventando yo, eso está en los manuales de confesionarios del siglo XIX y parte del siglo XX, antes del Concilio Vaticano II. Y gran parte de la experiencia litúrgica abrazó esa convicción. Entonces había culpa en cualquier forma de placer porque es corporal, el cuerpo es pecaminoso. ¿Quién le enseñó eso al cristianismo? Que el cuerpo de por sí ya es pecaminoso. Eso se lo enseñó Platón y Plotino al pensamiento teológico de la Edad Media. Y gran parte del pensamiento de la escolástica medieval se nutrió del pensamiento neoplatónico, que tenía una visión helénica del cuerpo, pesimista del cuerpo, y llegó Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, a decir que de que la mujer era un ángel, era un demonio con un cuerpo de ángel. Y se tenía esa visión pesimista de la sexualidad, y algunos pueden tener todavía esa percepción y tener disfunciones maritales por este tipo de interpretación de estas cosas. ¿Qué dice la Biblia, por el contrario? Recréate en las caricias de la mujer de tu juventud, satisfágase en todo tiempo sus caricias, y como sierva preciosa y como gacela, la experiencia que Salomón decía, recréate en esa experiencia. Y si lees el Cantar de los Cantares, vas a ver que lejos de tener una visión pesimista,
Allí se induce a una saludable convivencia marital. Pero ¿por qué la gente no disfruta de esa saludable experiencia? ¿Por qué se considera que es pecaminoso, que es oneroso, que es aún morboso tener alguna forma de experiencia placentera en el contexto matrimonial? Porque no nos hemos renovado en nuestro entendimiento. Porque se tiene una concepción pagana y no bíblica de entender las realidades. El libro de Cantar de los Cantares viene a desmentir todas esas realidades y por el contrario Pablo dice: no te amoldes a la estructura de vivir del mundo, por piadosa que parezca. Te puedes poner en los dos extremos, o en el ascetismo religioso o en el libertinaje de Bad Bunny. ¿Se dan cuenta? El equilibrio bíblico te lo brinda el matrimonio y la convivencia marital, como dice la Escritura: honroso sea entre vosotros el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ahí pueden ver entonces la conclusión bíblica. Por otra parte entonces, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, cuando Pablo habla de renovar el entendimiento, emplea una expresión distinta. Y ya con este metamorfeo está hablando del cambio de una estructura esencial. Ya tenemos que haber un cambio en tu manera de pensar mucho más esencial, donde estas realidades tienen que ser transformadas en tu esencia. No seas superficial con la forma del mundo. Vive una transformación sustancial por medio de la renovación de tu entendimiento. Es lo que Pablo está diciendo. Si te adaptas a la manera de vivir del mundo, tendrás un esquema superficial. Pero si tienes una transformación radical, vas a tener una experiencia que te transforma sustancialmente. Y ya es en tu nivel de esencia donde se verá comprometida tu experiencia de transformación. Y Pablo dice que eso solo se logra por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué les parece? ¿Qué estoy pensando? ¿Es Netflix el que condiciona mi pensamiento? ¿Sabe qué yo lamento muchísimo? Es que no nos gusta leer nada. Ojalá dijéramos, no es que ni los evangélicos están leyendo la Biblia, hermano. Las estadísticas son lamentables. Solo el 5% de la iglesia está leyendo la Biblia y estudiándola solamente el 1%. O sea que si tenemos 100 personas, solo 5 la están leyendo y 1 la estudia. Porque estudiar y leer no es lo mismo. Para estudiar hay que leer, pero para estudiar, sin duda alguna, hay que hacer algo más que leer. Hay que analizar, hay que sintetizar, hay que discriminar, hay que contextualizar, hay que documentarse. Eso no lo está haciendo la iglesia, sino solo el 1%. Me asombró cuando la hermana Leti me dice que en una experiencia como profesora académica de un seminario acá en el estado Falcón, con líderes, pastores, mentores, líderes espirituales de la iglesia regional, pregunta cuántos se han leído la Biblia completa. Y para vergüenza de ellos, me dice que solamente uno solo levantó la mano y eran pastores. Ah, con razón el yo siento es la llamada de emergencia. No, como yo no sé lo que Dios dice, yo siento decirte esto. Claro, tenés que sentir algo para no quedar en vacío, en el silencio. Y tenés que manipular con emociones cuando la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, no es lo que está penetrando el alma y transformándola. ¿Y saben qué dijo ese? Que se había leído la Biblia cuando era brujo antes de ser cristiano. Naguará. No, ¿qué está entonces ocupando nuestra mente? Porque lo que usted no ocupa con la verdad, Satanás se va a encargar de ocuparlo con la mentira. Y como decía mi pastor, Satanás es muy buen diablo. No subestime a ese enemigo formidable que de alguna manera está como león rugiente buscando a quien devorar. No subestime esa realidad. Satanás no viene con contemplaciones a decir, pobrecito, le voy a dar suavecito. Él viene a desbaratarte la vida.
Él tiene necesidad de verte muerto, de verte destruido. Para Él es un placer verte fracasar. Y Él va a hacer todo lo que esté a su alcance por destruir tu matrimonio, por destruir tu negocio, por destruir tu familia, por destruir tu paz. Más vale que estemos de rodillas y preparados para el día malo. Y mire que ese es el énfasis, y por eso es que Pablo dice: yo les ruego por la misericordia de Dios, porque la actitud racional del hombre frente a esta contingencia es la santidad. Preséntate como sacrificio vivo, santo, agradable ante tu Dios, que es tu culto racional. La manera lógica de vivir después de entender estas verdades es apartándose para Dios. Y estas cosas, mis queridos hermanos, son muy lamentables. Sabe que yo con mucho dolor, le decía yo, hemos hecho esfuerzos por atender niños, hemos hecho esfuerzos por atender prostitutas, hemos hecho esfuerzos por atender a familias y realidades disfuncionales, pero hay personas a las que definitivamente ni nuestra mejor intención pueden transformar. ¿Sabe qué he concluido yo? Yo puedo llevar el caballo al río, pero no puedo hacer que el caballo beba agua. Y lo puedo poner, aquí está el río, y se muere de sed al lado del manantial. ¿Sabe qué me da a mí mucho dolor? Que hemos puesto a muchos caballos, y yo diría también burros, al lado del manantial, y se han muerto de sed. Porque tristemente algunas de estas verdades se aprenden después que la gente se da duro contra la pared. Pero miren entonces, ¿qué podemos responder frente a esta realidad? No os conforméis a este siglo, renuévate en tu entendimiento para que logres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿En qué debe pensar usted para vencer al maligno? ¿Cuál debe ser la mente que usted debe cultivar? ¿Qué ideas debe usted promover? ¿Cuáles son los conceptos que deben acompañar tu reflexión, tu vida, tu manera de entender y de reflexionar acerca de la verdad y acerca de la espiritualidad en Cristo Jesús? Miren lo que dice acá. Si usted me permite, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, por favor, en capítulo 12, verso 10 en adelante. Aquí tenemos una realidad que usted debe tener presente. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Usted está durmiendo y Él está trabajando. Es interesante ver esto. De día y de noche está empeñado en desbaratarnos la vida. Y sabe que así como en el prólogo de Job, Él está pidiendo permanentemente: soltámelo, dámelo, déjamelo probar. Pero hay algo interesante: entre el clamor de Satanás se está interponiendo la intercesión de nuestro Señor, el que clama por nosotros también de día y de noche, y que conforme a la voluntad del Padre intercede por los santos. Miren lo que pasa en el ámbito espiritual. Y nosotros, hay un virus mucho más complejo en el mundo y una pandemia mucho más compleja que el COVID. Y para resistir una pandemia vamos a tener que estar bien alimentados. ¿De qué nos estamos alimentando para la batalla espiritual que nos espera? Y me preocupa que algunos se están nutriendo de reggaetón, se están nutriendo de Netflix, que es un calimbero. No hay un episodio en donde la ideología de género no se promueva. Y nos están de alguna manera adormeciendo paulatinamente. Y miren lo que dice la Escritura. Y a pesar de que los acusaba de día y de noche, una vez un hermano me preguntó: ¿qué tengo yo que hacer para tener la valentía de los primeros cristianos para decidir aún morir por Cristo? Y me pareció una pregunta extraordinaria, que es un gran amigo, un entrañable amigo. Me dijo: ¿qué tengo yo que hacer para poder vivir como esos hombres que no les daba miedo morir? Y la respuesta bíblica es esta:
Cuando tú vences la carne, pierdes el temor a la muerte. Cuando usted crucifica la carne con sus pasiones y deseos, y usted puede decir como decía Pablo a los Gálatas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Usted llega a esta conclusión del capítulo 11, del capítulo 12, verso 11 de Apocalipsis. ¿Cómo vencemos? Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pues yo estoy viendo que este fue sin duda alguna la receta del éxito de los grandes hombres de Dios. Traigo a la memoria, poniendo en ejercicio, llevando esto a lo concreto, de lo abstracto a lo concreto, la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Estaba toda la presión imperial y de la del Estado diciéndoles: señores, si ustedes no se arrepienten de no haberle rendido culto a este Dios que yo elaboré, yo los voy a matar a ustedes. Y sabe que de vez en cuando Dios permite que esos episodios totalitarios formen parte del desafío ministerial de la iglesia, de que el Estado nos quiere imponer lo que debemos predicar. De aquello que decían en los juicios de Nuremberg, posteriormente en el juicio del pueblo los nazis, cuando Dietrich Bonhoeffer, que fue asesinado una semana antes de que terminara la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y los aliados tomaron la ocupación de Berlín. Antes de que eso sucediera, 7 días mataron a un hombre que se negó a predicar lo que Hitler decía que él tenía que predicar. ¿Cómo le voy a decir yo a Satanás que me dé el bosquejo del sermón? ¿Cómo le voy a pedir yo a Satanás que me diga lo que yo tengo que decirle a la iglesia? ¿Y saben por qué ellos no querían que la iglesia hablara? Por lo que decían ellos en el tribunal del pueblo. Lo que pasa es que el cristianismo que ustedes predican, al igual que la fe nacional socialista que nosotros predicamos, así decía el gobierno nazi, ustedes persiguen al hombre completo. Ustedes le dicen a ellos que tienen que servir a Cristo en espíritu, alma y cuerpo, y ese hombre que ustedes están discipulando para servir a su Cristo en espíritu, alma y cuerpo, yo también lo necesito en espíritu, alma y cuerpo para mi causa política. Yo no puedo tener un conflicto de lealtades, porque cuando Cristo estorba en el poder, yo necesito el espíritu y el alma y el cuerpo de esos que sirven a tu Cristo, necesito que me sirvan a mí. Ustedes persiguen el hombre entero, nosotros también. Pues esa gente le dio expresión a lo que Satanás atesora en su corazón. Él espera el espíritu, el alma y cuerpo de los hombres para que le rindan adoración. Y estos 3 jóvenes, a pesar de las presiones sociales, porque sabe que ahí es donde se sabe si usted es cristiano. Yo me pregunto si la persecución en Venezuela se pone recia y si ser cristiano va a costarnos la vida, ¿cuántos de nosotros perseveraremos en predicar el evangelio? Y nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. No, que ninguna mal de esto te acontezca, Señor. Yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida por ti. Jesús le dijo: no eches cuento, chico. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Si no puedes dar los diezmos, vas a dar tu vida, chico. Póngalo así. No puedes desprenderte de algo material. Ponelo en ejercicio. Vas a dar tu vida. Si no le puedes dar un paquete de harina pan a un hermano que está pasando necesidad, ¿qué se te ocurre? Vas a poder dar tu vida. Si somos honestos, quizás somos los primeros en pegar el carrerón. Pero Sadrach, Mesach y Abednego nos dieron un testimonio vigoroso de lo que traduce Apocalipsis 12:11. ¿Qué significa vencer con la sangre del Cordero? ¿Qué significa vencer con la palabra del testimonio y por haber aborrecido sus vidas hasta la muerte? Sadrach, Mesach y Abednego nos legaron en su pensamiento lo siguiente: nuestro Dios de tus manos nos puede librar. Mira lo que piensan los que vencen en Cristo Jesús. Dios tiene recursos que no los administro yo, que son infinitos. El Dios al que yo sirvo tiene todo poder. Nada es imposible para Él. Omnipotencia. Y cuando yo afronto los desafíos ministeriales, mis amados hermanos, los que tienen llamados al pastorado, los que tienen llamados al servicio ministerial, usted tendrá que afrontar desafíos que están más allá de sus fuerzas.
Usted tendrá incluso que vivir en soledad, ¿sabe? Porque quizás una de las experiencias más solitarias es la experiencia ministerial. Y usted va a tener que quedarse en soledad en muchos aspectos, donde hasta la familia puede incomprender algunas elecciones y decisiones que usted solamente puede entender bajo la dirección y la oración. Pues usted va a tener que forjar un carácter que aún en medio de la soledad, aún en medio del dolor y aún en medio de este tipo de privaciones afectivas, usted pueda mantenerse firme. Y aún en medio de los desafíos, usted poder decir, pero es que esta agenda no se trata de mí. El problema no es que yo pueda, el problema es si Dios puede. Y ahí se ejercita la convicción de si realmente usted cree que Dios puede o no. ¿Puede o Dios no puede? Claro que sí. Y de alguna manera estos jóvenes le dijeron al Rey de Reyes, así se hacía llamar Nabucodonosor. Creo que el último reggaetonero que se hacía llamar Rey de Reyes era Don Omar, el King of Kings. Yo soy el Rey de Reyes, casi nada pues. Y este está diciendo que era el Rey de Reyes, Nabucodonosor. A este le tuvieron que dar también un trancazo con la pared para que aprendiera a respetar y aprendiera que el cielo es el que gobierna. Después que comió por 7 años como un animal y el rocío cayó sobre su cuerpo, él fue doblegado en su soberbia y entendió eso. Pero ¿sabe qué es tremendo? En soledad heroica, con el mundo en contra, usted decir, mi Dios me puede sacar de esto. Y usted puede escuchar carcajadas por allá, y usted puede escuchar reproches por allá, y usted puede decir a buen loco, y este tipo, no, esto es como decía Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges decía que la causa de los caballeros son las causas perdidas. Él decía, ¿qué traduce esto? Bueno, un caballero realmente se involucra en lo correcto, así pierda. Así él sepa que no va a ganar, él va a hacer lo correcto. Y los caballeros toman las conductas perdidas, las agendas perdidas, porque así la pierda, yo tengo que hacerlo. Y Martin Luther King, aquel célebre predicador bautista norteamericano, nos enseñó esa cátedra cuando en soledad, frente incluso a la misma comunidad afrodescendiente que él defendía, le dio la espalda. El Black Power decía, ya está bueno de escuchar al Dr. King, vale. Este hombre que sigue empeñado en las tesis de la paz, del pacifismo, aquí hay que armarse, aquí hay que caerle a plomo al Ku Klux Klan y a todos esos sistemas opresivos. Tenemos que montarnos en una agenda de revolución armada, no estas agendas pacifistas de un predicador. Ese es el problema, de que un predicador hable de estas cosas. Y Martin Luther King, aún en soledad, le dijo algo que usted y yo debemos integrar en nuestra conducta, renovarnos en nuestra mente y ya dejar de satisfacer. Me parece muy bien lo que Philip Yancey, el editor en jefe de Christianity Today, nos decía. Usted debe tener un auditorio de una sola persona. Y quizás sea uno de los ejercicios más complejos de liderazgo. Satisfacer a ese auditorio de una sola persona que es Cristo Jesús. Y ver, hay sonrisa en mi Dios, hay aprobación en mi Dios. Y Luther King lo entendió muy bien y nos lo legó de esta forma. Dios y yo somos la mayoría. El mundo puede darme la espalda y al igual que Elías, yo pensar de que nadie más está conmigo. Pero el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento y nos permite ver que hay más de 7,000 almas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y como Eliseo luego le dijo a su siervo, mira el ejército que está de nuestro lado. Mayor es el que está en mí que el que en el mundo está. A su nombre sea la gloria. Así que dígale usted a Nabucodonosor. ¿Puede usted decir lo mismo? Nuestro Dios de tus manos nos puede librar. Y de tus manos nos librará. Y uno llega a la presencia del Señor en el ruego de que Dios nos asista. Pero la siguiente idea, y si no nos libra, oh rey, yo quiero que tú sepas que tampoco adoraremos tu imagen. Miren qué brillante, qué valiente. Y dijeron los muchachos, estos muchachos tienen más carácter que un flux marrón. De rayita. Tienen más seriedad que un flux marrón. Compadre, porque hay que ver cuando usted lo están apuntando
y le digan, cuidado con lo que vas a decir. Y dirán, no, cuidado tú, abra bien los ojos y mire cómo se muere un hombre. Abra bien los ojos y mire cómo se muere un hombre de Dios de verdad. Nuestro Dios de tus manos nos puede librar y de tus manos nos librará. Y si no me libra, yo quiero que tú sepas, oh rey, que tampoco adoraré tu imagen. No me pongas a escoger entre lo que tú quieres hacer con mi vida y lo que Dios quiere hacer con mi vida. Cuando el Estado, la familia, la iglesia, la sociedad, cualquier instancia quiere doblegarme en esos términos, usted debe fallar por el lado divino. No me pongas a escoger entre tú y Dios. Y esto se lo digo a los matrimonios, y esto se lo digo a los padres con los hijos, esto se lo digo a los patronos con los obreros y a los obreros con los patronos. No me pongas a escoger porque me estás amenazando con un horno de fuego para que yo me divorcie de Dios para casarme contigo. Y estos muchachos dijeron, no, la palabra del testimonio tiene más valor que la palabra de un hombre. Y si por algún motivo de tu amor que yo desconozco, Dios me arroja y permite que yo entre al horno de fuego, quiero que sepas, Nabucodonosor, que sea en vida o sea en muerte, Cristo será glorificado en mi vida. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero esto lo logró alguien que se renovó en su mente. Esto no lo logra el que está moldeado a las estructuras de este mundo. No es que todo el mundo lo hace. Bueno, sé tú otra parte de los idiotas que todos lo hacen. Ese argumento, ¿verdad?, de la manada, pues ha llevado al infierno a mucha gente. Así como dice Armando Alducin, la canción del infierno, ¿sabe cuál es? La de Frank Sinatra, A mi manera. Esa, a mi manera, ha llevado al infierno a muchísima gente. No, no es como Dios dice, es a mi manera. Y es como lo digo yo. Soy yo el que lo impongo. El Señor no está demandando, en este caso, muchas veces que lo entendamos. Lo que está demandando es que lo obedezcamos. Y ellos vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa menospreciar mi vida hasta la muerte? Significa que el protagonista de mi vida no soy yo. Significa, y fíjense cómo se nos va la vida, ¿no? Alguno podría decir, yo tengo que dejar en la vida una huella que todos recuerden. Yo tengo que, antes de morir, hacer y cumplir una obra que todos recuerden como un evento memorable, hacer un evento, participar en algo que alguien pueda destacar como maravilloso. Y el Señor nos invita a ser como Juan el Bautista, este tipo que hablaba sin filtro y que no tenía de alguna forma restricciones a la hora de hablar con la gente. Ese hombre le decía, necesario es que yo mengüe para que Él crezca. Y todo aquel que pierde su vida por causa de Él la va a ganar. El mayor trofeo que tú lograrás no es lo que tú hiciste para hipertrofiar tu ego y para que la gente te recuerde. Tu mayor trofeo es cuando tú te presentas como un sacrificio vivo ante el Señor y dices, no es mi agenda, no es mi gloria la que yo persigo. Yo lo que quiero es consumir mi vida para que la gente te conozca. Ese será el premio indeleble que usted dejará en la historia, un premio con proporciones eternas. Los grandes logros deportivos siempre son superados por otra gente. Los grandes logros culturales, la música que en un momento hizo estremecer a alguna gente, hoy pasó de moda. Los discos de platino que ganaron los de los 70, hoy quizás no cautivan los mercados. Los libros que causaron fervor en la literatura, hoy están desactualizados. Pero el premio de tu llamado y la labor de comisionar que Dios nos comisionó para alcanzar
almas para su gloria, nunca perecerá. Así que usted vencerá renovándose en su entendimiento por la sangre del Cordero, porque usted ha atesorado su palabra como estrategia y como arma de guerra, y porque usted ha menospreciado su vida hasta la muerte. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies. Y hoy en este día, quizás frente a tantas circunstancias, abrumadoras realidades que usted ha tenido que afrontar para vencer el temor y cualquier sentimiento de indignidad, cualquier sentido en el que la necesidad de sentirse amado, pues usted buscará formas de poder suplirlas. Yo pienso que hoy debemos asumir en oración este compromiso. Necesito renovarme en mi entendimiento. Necesito que tú le pongas dieta, no solamente a mi manera de comer la comida que perece. Yo quiero que tú administres cada idea, cada pensamiento, cada afección que integra mi conciencia, y quiero pensar solo en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensad. Meditemos, porque cuál es su pensamiento en tu corazón, así eres tú. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu palabra, como, oh Dios maravilloso, lámpara y lumbrera a nuestras vidas, como guía infalible, oh Dios, sigue siendo, Dios, nuestra norma incontrovertible, indubitable de verdad. Ayúdanos, oh Dios, con valentía. Ayúdanos a proclamarte, oh Dios, aún en medio de circunstancias de adversidad. Aun cuando nuestras vidas se vean comprometidas, danos la valentía, el denuedo, Dios, de poder vivir para ti. Porque el que pierde su vida por ti, la ganará para vida eterna. Hoy rogamos que nuestra inversión más sublime sea invertir en ti, Señor. Sea invertir en tu agenda, sea invertir en tu reino, sea invertir, oh Dios precioso, en el dulce tesoro que nos has comisionado, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Bendice cada vida aquí representada. Bendice a tu iglesia, oh Dios, que tanto necesita el concurso de tu consuelo. La voz orientadora de tu dulce espíritu de vida nos consuele, nos guíe. Que no falte nada en la despensa de sus hogares. Que tú les bendigas, les protejas, les guardes de todo mal. Que ellos sean eximidos, oh Dios, de toda aflicción. Y que tu dulce provisión, oh Dios, seas tú abriendo las ventanas de los cielos para proveerles hasta que sobreabunden todos ellos. En tu nombre damos gracias y en ti esperamos, Jesús. Amén y amén. Brinde el mejor de sus aplausos al Dios que le da victoria. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo frente a este maravilloso regalo que nos han brindado el Ministerio Musical. Que Dios me les bendiga.